una nueva estadística de la inflación, en este caso de mayo? Mira, probablemente sea el número de inflación cercano al que arguran la mayoría de las consultoras en términos de 3,5, 3,7. Yo lo que pienso es que en líneas generales la inflación va a seguir descendiendo. Pensemos que, por ejemplo, en marzo la inflación fue de 4,8 y ahora, bueno, la de mayo se apunta a que sea un punto y piquito más abajo. O sea, por ejemplo, que fuera 3,5. Sí, bueno, Julián. Bajó. Sí, aún con los anuncios paritarios, ¿pensás que va a ir descendiendo? Porque en la Cámara de Diputados, una fuerte señal de la vicepresidenta de la Nación, del presidente de la Cámara de Diputados, arriba del 40%, ¿no? El aumento que establecieron para los trabajadores legislativos. Algo parecido ocurrió en el PAMI. Luana Volnovich decidió también ir en ese sentido. ¿Son números que tal vez marcan una tendencia distinta o no? Puede ser. A ver, yo no creo que eso necesariamente signifique que la inflación no va a seguir bajando. Yo creo que tal vez la apuesta del gobierno sea otra, sea que a partir del segundo semestre, de acá en adelante, ¿no? Y sobre todo se acentúa en el segundo semestre, la inflación sucesivamente se vaya desacelerando. O sea, insisto, fue casi 5 puntos en marzo, ahora va a ser menos de 4. La apuesta es que en este mes, junio, esté en torno al 3% o incluso menos, y ya en julio esté en 2 y pico, o sea que vaya bajando sucesivamente, y que los salarios empiecen a recuperar, ¿no? Claro. Porque la mayoría de las paritarias van a empezar a ganarle a la inflación y a tener mayor poder adquisitivo en el segundo semestre. Entonces sucesivamente van a pasar dos cosas: se van a actualizar esas paritarias y la inflación va a ir bajando. Pensemos que los salarios vienen muy castigados. O sea, la mayoría de los asalariados perdieron en 2018, 2019, 2020, y se apuesta a que sea el primer año donde recuperen, ¿no? O sea, no solo es año electoral, sino que, bueno, hay que recuperar todo lo que se perdió los últimos 3 años. Entonces, a mí me parece que las pautas salariales no tendrían que preocuparnos, sino entenderlos como un pilar, ¿no? Ya sea de un gobierno peronista, de un año electoral, de una recomposición, de una caída. Pensemos que el salario en dólares está bajísimo, está súper licuado, y también que para apuntalar la recuperación económica, que es fundamental, el mercado interno es el eje central. Entonces, y sin consumo, sin demanda, no hay mercado interno. Entonces, apuntalar esos salarios me parece que es parte de la clave. Y esto, Julián, este último punto que estás marcando puede hacer que los empresarios justamente no trasladen esos aumentos salariales a precios, porque proyecten que justamente el aumento del consumo mejore sus ingresos. Bueno, yo lo que pienso es que el pico fuerte de inflación que se tuvo estos últimos 3-4 meses tiene que ver un poco con eso, con lo que es la expectativa futura. O sea, ahí lo que estuvo dándose, sobre todo desde el fin del año pasado y el principio de es un margen de recomposición inmediata de la rentabilidad empresaria, ¿no? O sea, muchos sectores el año pasado perdieron y sobre fines del año pasado se empezó a acentuar claramente la recuperación. Y lo primero que hicieron fue recomponer su rentabilidad, y también parte de este año empezar a calcular los costos a futuro para que los precios no los sigan ajustando, ¿no? Y parte de eso, de la ecuación empresaria, son los salarios. Entonces me parece que estas pautas paritarias lo que van a ir haciendo ya están contabilizadas para muchos sectores empresariales. Entonces me parece que no necesariamente van a empujar hacia arriba los precios. Lo que yo sí veo que es el factor que más me preocupa y puede desequilibrar, me parece, los precios, o qué está estimando el gobierno, tiene que ver con los precios externos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa evolución? Porque sabemos que en Argentina, por un lado, cuando suben los precios de nuestros productos nos alegramos, porque eso significa que van a entrar más dólares, ¿no? Pensemos que el factor que siempre genera inestabilidad y crisis en el país es el sector externo, la falta de dólares. Pero por otro lado, nosotros exportamos lo que consumimos, ¿no? Que son alimentos, carnes, cereales, que eso va a la leche, al trigo, al maíz, al pan, a los fideos. Entonces, este es un problema, porque si sube mucho la demanda mundial, también va a presionar mucho sobre la canasta alimentaria. Pensemos que el año pasado la canasta alimentaria prácticamente duplicó el valor de la inflación. O sea, los precios generales de la economía fueron duplicados por la canasta alimentaria. Entonces,
eso es un factor fundamental y que afecta directamente a los salarios, a la recuperación y también a la distribución de ingresos del país. Entonces, ese es me parece una de las alarmas que tenemos que estar mirando que nos encienda. Totalmente, Julián, y además uno piensa que el caso de la carne, si bien es muy particular, funciona en algún sentido como caso testigo, ¿no?, de esto que vos estás contando. Ahora, políticas como la de Súper Cerca, que ya se anunció, ya está a punto de implementarse, en las próximas semanas lo vamos a ver en las góndolas, no solo de los grandes supermercados, sino también en los almacenes. ¿Pensás que son medidas que pueden apuntalar ese proceso de recuperación del consumo? Bueno, ojalá, me parece que sí, es algo, habría que ver cómo efectivamente se implementa y cómo sale. No sé si esa tendría que, yo no sé, no soy tan optimista en pensarlo como la principal herramienta de política económica en relación a controlar los precios, a desacelerar la dinámica que venían teniendo. Me parece que es otra. Yo creo que, por ejemplo, el ancla cambiaria, me parece que en general en Argentina es la más importante, o sea, ya desde la última devaluación más fuerte, sí, la de febrero y marzo, cuando ya el dólar se empieza a quedar quieto, de a poco se derraman precios. Pensemos que también la inflación tiene que ver con un fenómeno de precios relativos, ¿no? Eso significa que todo el conjunto, el equilibrio de precios de la economía, las rentabilidades, los salarios, los ingresos, tienen que estar más o menos alineados. Lo que estuvo pasando, insisto, del año pasado hasta ahora es recuperándose ese equilibrio, que se mantenga, y ningún sector quiere quedar afuera de esa puja, porque bueno, el sector que se retrasa pierde y ninguno quiere hacerlo. Esa me parece que es parte de la estrategia central, y el dólar es el factor que mueve todos los precios de la economía. Por ejemplo, otro de los precios. Julián, en ese sentido podríamos decir que estamos bien, porque hay un ancla cambiaria, efectivamente no se ha disparado, pese a intentos de corridas, no se disparó el dólar, lo cual es muy positivo, coincido totalmente con vos. Pero al mismo tiempo los precios siguen aumentando, ¿no? Está la presión que vos estabas contando de los precios internacionales de los alimentos y las commodities en general, pero evidentemente hay algo más, hay otro problema que hasta ahora no se pudo resolver. Sí, eso, o sea, en Argentina el único problema no es el dólar. De hecho, en los últimos meses lo que uno ve es todo lo contrario, que aumentan las exportaciones, el Banco Central recupera reservas, baja el riesgo país. Efectivamente, yo creo que hoy no es el principal problema, pero son otras las alarmas, ¿no? Por ejemplo, la suba de la nafta en el mundo, ¿no? Las tarifas atrasadas. Bueno, eso también en un momento eso se va a descongelar y también va a ser un factor inflacionario. La suba de las commodities en el mundo, acá sumo alimentos, el oro, el petróleo. Pensemos, para dar un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, este año la inflación va a estar en torno al 5%, ¿no? Bueno, comparado con Argentina es bajísimo, pero es la inflación más alta en casi 20 años. Entonces, uno se podría preguntar por qué en Estados Unidos la presión inflacionaria es tan alta. Bueno, ahí son varios los factores, porque la mayoría de las economías del mundo, salir de una pandemia, ¿no?, implicó usar herramientas, implicó un sacudón muy fuerte para la economía, implicó a veces programas de ayuda, a veces también emisión, a veces descoordinación de los precios. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos también, donde más se registra, o por ejemplo otros países de la región, como Brasil, Chile, Bolivia, donde de vuelta los precios de los alimentos empujan muchísimo. Entonces, bueno, de alguna manera el gobierno trata de controlar lo que suele ser en Argentina la variable central, pero hay otras, o por ejemplo pisa las tarifas, pero hay otras que se le están escapando y en algún momento va a tener que actualizar, ¿no? Claro. Insisto, por ejemplo, tarifas, o qué va a pasar con la dinámica externa. Esos son problemas. O los excedentes de emisión que tuvo el año pasado, que de a poco trata de recuperar Guzmán con una estrategia más fiscalista, que bueno, eso, esterilizar toda esa base monetaria que imprimieron de más, también va a ser un problema para la inflación, y de a poco me parece que intentan resolverlo. Por eso pienso que de acá en adelante, yo en líneas generales soy optimista, pienso que los próximos meses se va a seguir desacelerando la inflación y los salarios van a recuperar. Pero bueno, hay un par de, insisto, de alarmas, ¿no?, o señales que tenemos que seguir de cerca, porque bueno, esos finalmente van a ser los que van a definir qué va a pasar con los precios. Bueno, Julián, estaremos súper atentos a esas alarmas, ¿no? Tratando de que todo por favor, porque la situación está muy, pero muy delicado. Te podemos decir que sos el optimista de la economía en algún sentido, así que te vamos a seguir ahí firme. Vamos por tu camino. Te mandamos un abrazo, Julián.
Un saludo, un abrazo, Salta. Estábamos conversando con Julián Sicari, él es economista, nos estaba dando algunas pistas, ¿no?, de lo que estamos atravesando en este momento con respecto a la economía. Una situación delicada, por cierto, ¿no?, en un contexto de pandemia. Veníamos de años bastante difíciles y ahora desde ya hay que ver cómo es ese proceso de recuperación. Por eso queríamos conversar con él. Tenemos que hablar de Ducoté, el ex intendente de Pilar.